¿Alguna vez te has preguntado cómo se aprende? Mediante este video que se presenta a continuación, se pretende dilucidar aspectos de interés en cuanto al paradigma cognitivo, siendo este una serie de teorías que hacen énfasis en el cómo se aprende y cómo se organiza la información. Se dice que el paradigma cognitivo nace en los años 60 como un movimiento pedagógico, que pretendía sustituir el modelo conductista aplicado en las escuelas de esos años. A través del estudio de las facetas del aprendizaje se tomó al individuo como un ente de aprendizaje activo. En este sentido, se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo y en la forma en que se almacenan y se recuperan de la memoria o la estructura cognitiva. En el paradigma cognitivo no se niega la existencia de otras formas de aprendizaje inferior, pero sí su relevancia, atribuyendo el aprendizaje humano a procesos constructivos de asimilación y acomodación. En este sentido, este paradigma se inserta dentro de las teorías racionalistas, que abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo, es decir, se da la primacía a las representaciones y entidades internas sobre los hechos externos durante el proceso del conocimiento. Se puede decir que para los cognitivistas los comportamientos no son regulados por el medio externo, sino más bien por las representaciones que el sujeto ha elaborado o ha construido. Asimismo, en el cognitivismo se determinó que aprender es la síntesis del desarrollo. Es decir, este paradigma se especializó en el estudio de la cognición y en la forma en que se organiza y se procesa el aprendizaje. Resulta importante comprender que los teóricos del procesamiento de información están interesados en describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, así como en determinar el papel que juegan en la producción de las acciones y conductas humanas. Los cognitivistas han referido sus planteamientos a la analogía mente-ordenador. Ambos son sistemas de propósito general que procesan símbolos. Se referencian dos versiones de esta analogía, proponiéndolas como una fuerte y una débil. En consecuencia, la versión fuerte acepta la analogía como un recurso netamente metodológico. Por tanto, considera que existe equivalencia funcional entre el ordenador y la mente humana. La versión débil, que pertenece más al campo de la psicología, la cual se basa en datos de naturaleza psicológica, además de interesarse en la descripción del sujeto cognitivo. Se puede decir entonces que la psicología cognitiva tiene como objetivo esencial comprender los mecanismos para elaborar el conocimiento. En este paradigma se pueden reflejar diversos supuestos que generan definiciones de la teoría cognitivista, tales como: el paradigma cognitivista considera al ser humano como un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información. En base a estas teorías se reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican y categorizan la información, y en la forma en que estas herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la realidad. Asimismo, se considera que cada individuo tendrá diferentes representaciones del mundo, las que dependerán de sus propios esquemas y su interacción con la realidad, e irán cambiando para que cada vez sean más sofisticadas. El paradigma cognitivo, al igual que cualquier teoría, sostiene principios metodológicos. En este caso, para estudiar los procesos y representaciones mentales, los teóricos del procesamiento de información utilizan un recurso básico: la inferencia. Los pensadores del cognitivismo tienen su interés en el estudio de los procesos no observables por vía directa, por lo que para comprender la naturaleza de los procesos cognitivos es necesario observar los comportamientos del sujeto y luego realizar análisis sistemáticos. En este sentido, también pueden clasificarse 4 tipos de estrategias metodológicas utilizadas por el cognitivismo, tales como la introspección, la investigación empírica, la entrevista o el análisis de protocolos verbales, la simulación. En base a los planteamientos expuestos, los psicólogos educativos de procedencia cognitiva
resaltan que la educación debería orientarse a lograr el desarrollo de habilidades de aprendizaje y no solo en la enseñanza del conocimiento. Por otra parte, resulta de vital importancia reconocer los principales exponentes que este paradigma presenta. Así mencionaremos diversos cognitivistas y su enfoque teórico de cómo se genera y cómo se procesa el aprendizaje. Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel, Robert Gardner, Howard Gardner, Lev Vygotsky y Erik Erikson. Definiremos ahora cada percepción según los estudiosos mencionados. Jean Piaget. Desde la teoría del desarrollo intelectual por etapas. Se valió de la psicología genética para estudiar la condición del hombre. Se encargó de estudiar cómo se construye el conocimiento. Por ello, utilizó la observación como método científico. Se puede decir que Piaget muestra diversos principios de aprendizaje, tales como: el aprendizaje es un proceso constructivo. Importa el nivel de desarrollo del sujeto, pues para él no basta con la actividad externa que rodea al sujeto para que éste aprenda. El aprendizaje es un proceso de reorganización y reestructuración cognitiva. Es importante la presencia de conflictos cognitivos debido a que producen estímulos para que el sujeto consolide de ese desequilibrio un equilibrio más evolucionado y elaborado. La interacción social favorece el aprendizaje en la medida que produzca reorganizaciones mentales. La experiencia física es una condición necesaria, aunque resulta insuficiente para la construcción de los aprendizajes. En este mismo orden de ideas, Piaget define que el conocimiento del ser humano es un sistema cognitivo activo, que utiliza lo externo a la información para construir su propio autoconcepto. Por ello se genera la sistematización del funcionamiento y la organización intelectual, cuyas variables y variantes se desprenden reflejándose así. La adaptación. La adaptación procura un equilibrio en los intercambios entre los organismos y el medio con el objetivo. La asimilación. Se reconoce como el proceso de adaptar a los estímulos exteriores con las estructuras mentales internas. La acomodación. Piaget la define como aquellas acciones que el organismo realiza para ajustarse a las exigencias del medio. La organización. Piaget explica que la inteligencia se muestra como una actividad organizada y dotada de estructura. Del mismo modo, Piaget presenta en este paradigma una serie de estadios del aprendizaje en el ser humano. Periodo sensoriomotor, de 0 a 2 años. Estadio preoperatorio o intuitivo, de 2 a 7 años. Periodo operatorio concreto, de 7 a 10 años. Periodo operatorio formal, de 10 a 15 años. Según Piaget, cada uno de estos estadios está caracterizado por estructuras mentales donde influye la estructura intelectual de los procesos de razonamiento a partir de la experiencia. Según las etapas de Piaget, un niño de 0 a 2 años, cuyo pensamiento es observar, tocar y escuchar. En la segunda etapa, preoperacional, un niño de 2 a 7 años amplía su lenguaje, identifica símbolos con objetos reales y tiene un sentimiento de egocentrismo, por lo cual para él es difícil de entender puntos de vista de otras personas. En la tercera etapa de operaciones concretas, un niño de 7 a 11 años es capaz de resolver problemas concretos, así como de clasificar objetos. En la cuarta etapa, un joven de 11 años en adelante se vuelve más inteligente y más científico y se preocupa sobre la identidad y la sociedad. En base a esto se puede decir que los estudiantes pueden consolidar determinados conocimientos y competencias dependiendo del proceso de crecimiento en el cual se encuentran. En la teoría de Piaget se identifican 4 factores que posibilitan el desarrollo: la maduración, la experiencia, a la cual Piaget la divide en 3 tipos. La primera es la acción sobre los objetos,
la segunda conocida como experiencia física, la tercera como experiencia lógica matemática, el ambiente social y la equilibración. Jerome Bruner. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Según lo expuesto por Bruner, se asume que el aprendizaje supone un procesamiento activo en la información, ya que cada persona lo hace a su manera. Para Bruner, el desarrollo se caracteriza por una alta independencia al estímulo. De igual modo, el crecimiento se basa en la internalización de estímulos, es decir, el niño se acostumbra de alguna manera a los estímulos recibidos y es capaz de predecirlos. En este mismo orden de ideas, para este autor, el desarrollo intelectual consiste en la capacidad de comunicarse con uno mismo o con los demás a través de palabras o por simbologías. Bruner menciona que debe existir una interacción sistémica entre el docente y el alumno en el proceso de aprendizaje. Cabe resaltar que en esta teoría el lenguaje cumple un papel esencial, pues este solo facilita el aprendizaje, pues es un medio de intercambio social. Este a su vez se vincula con el desarrollo intelectual, debido a que ambos promueven la resolución de problemas en cualquier circunstancia. Para Bruner, es más relevante la información obtenida que las estructuras formadas por el aprendizaje. Este define el aprendizaje como el proceso de reordenar datos a fin de generar la comprensión de los mismos. Para él, esto es a lo que él define aprendizaje por descubrimiento. En base a esta teoría, Bruner propone la teoría de instrucción, que considera 4 aspectos claves. Predisposición a aprender. Para Bruner, una teoría orientada a dar instrucciones requiere ser capaz de explicar. Por eso, este factor se subdivide en 3: activación, mantenimiento y dirección. Estructura y forma del conocimiento. Este representa la forma en que se da el conocimiento. Este a su vez depende de 3 factores: modo de representación, economía y poder. Secuencia de representación. Para Bruner, no hay una secuencia ideal para todos los estudiantes. Forma y secuencia de refuerzo. El aprendizaje, según Bruner, depende de lo que el estudiante constante, si su desempeño ha sido provechoso o no, para que pueda corregir a tiempo. Por ello, él subdivide este elemento en 2, reconociendo los siguientes factores: el primer momento en el que se entrega la información y el segundo en la condición del alumno. Por otra parte, para Bruner existe un modo de representación del aprendizaje y lo clasifica de 3 modos. Representación en activa. Corresponde al conjunto de acciones que se ejercen para conseguir el resultado. Representación icónica. Esta se da a través de una serie de gráficos que explican un contenido sin necesidad de definirlo a precisión. Representación simbólica. Esta se expresa a través de esquemas racionales que permiten la formación de proposiciones lógicas o simbólicas. Siguiendo las perspectivas que nos propone Bruner, podríamos decir que en el aula de clase se dan los diferentes modos de representación, por lo cual, en algunas oportunidades, el docente está haciendo uso del paradigma cognitivo. David Ausubel. El aprendizaje verbal significativo. Para Ausubel hay 2 tipos de aprendizaje desde las siguientes dimensiones. Según se presenta el contenido, este se subdivide en el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. Según recibe el alumno el aprendizaje, que a su vez genera la siguiente división: aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. El aprendizaje por recepción. La información que recibe está procesada y no requiere hacer descubrimientos. El aprendizaje por descubrimiento. El contenido debe ser descubierto antes de ser incorporado a la estructura cognitiva. Aprendizaje memorístico. Se asimilan los contenidos al pie de la letra. Aprendizaje significativo.
el sujeto incorpora sustantivamente nuevos conocimientos a través de la conceptualización, la adaptación, la vivencia y la reflexión. Resulta entonces tan importante que el docente comprenda la preponderancia que tiene el aprendizaje significativo en el aula, pues mediante este el niño alcanza a resolver a corto plazo los problemas que se le puedan presentar. Robert Garnier, desde la teoría del aprendizaje, se basa en un modelo de procesamiento de la información, el cual deriva de la posición semicognitiva de la línea tolmaniana. Esta teoría se destaca por su línea ecléctica. En este modelo teórico se ven involucrados dos paradigmas, como lo son el conductismo y el cognoscitivismo. Para Garnier existen 4 divisiones específicas. Se incluyen los procesos del aprendizaje, se analizan los resultados del aprendizaje, se estudian las condiciones del aprendizaje y la aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye 2 partes, análisis de la conducta final y el diseño de la enseñanza. Para Garnier, el aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición humana, relativamente duradera, y además no puede ser explicado por proceso de maduración. Se encuentran también alteraciones de disposición, que tienen implicaciones con respecto a los cambios conductuales. Asimismo, Garnier plantea la existencia de una sola memoria, en la cual la define de corto y largo plazo. En este mismo sentido se hace referencia a los resultados del aprendizaje según el enfoque de Garnier. El conjunto de formas básicas del aprendizaje, las destrezas intelectuales, la información verbal, las estrategias cognitivas, las estrategias motrices y las actitudes. Para Garnier, los procesos motivacionales son muy importantes para el desarrollo conductual y cognitivo del individuo. Por ello, deriva una serie de etapas que considera necesarias para consolidar el conocimiento, como lo son la fase de motivación, las expectativas, la fase de aprehensión, la atención perceptiva y selectiva, la fase de adquisición, la codificación y almacenaje, la fase de retención, la acumulación en la memoria, la fase de recuperación, la recuperación, la fase de generalización, la transferencia, la fase del desempeño, la generación de respuestas, la fase de retroalimentación, el reforzamiento. Este a su vez señala que existen 5 variedades de capacidades que pueden ser aprendidas, como las destrezas motoras, la información verbal, las destrezas intelectuales, las actitudes y las estrategias cognitivas. Garnier enfatiza claramente en el problema de las condiciones externas a la situación del aprendizaje. Se identifican 4 elementos en la situación del aprendizaje: el aprendiz, la situación de estimulación, la información preexistente en la memoria y la conducta final. Howard Gardner, desde la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples entiende la competencia cognitiva como un conjunto de habilidades, talentos y capacidades mentales a las que llama inteligencia. Según esta teoría, Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Primero se amplía el campo de lo que es la inteligencia y se reconoce lo que se sabía intuitivamente, que la brillantez académica no lo es todo, pues para este autor todas las personas poseen habilidades, capacidades mentales y talentos, pero cada quien las implementa a su manera. En este sentido, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no y la educación no podía cambiarlo. Según Gardner, definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Es necesario referenciar que Howard Gardner diferencia 8 tipos de inteligencia. La inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista. Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las 8 inteligencias, en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos del aprendizaje, no hay tipos puros, y si los hubiese, les resultaría imposible funcionar. Lev Vygotsky, desde la teoría de la zona del desarrollo próximo. Esta teoría nace como un proyecto reconciliador con las teorías planteadas por Ausubel, puesto que las culturas psicológicas habían generado disertaciones pedagógicas, pues Vygotsky rechaza la explicación mecanicista planteada en aquel tiempo,
Vygotsky a su vez propone que las significaciones provienen del medio social externo y que la adquisición del conocimiento comienza siendo intrapersonal. Entre los enfoques de Vygotsky ante la división de la psicología se pueden referir la actividad y mediación. En este caso, para Vygotsky, el hombre no solo se limita a responder estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos. El desarrollo real y el desarrollo potencial. Por su parte, Vygotsky definió estos elementos de la siguiente forma. El desarrollo real representa los mediadores ya internalizados por el sujeto. El desarrollo potencial se representa con lo que el sujeto es capaz de hacer. En base a estas especificaciones planteadas por Vygotsky, él considera que es de vital importancia que el desarrollo potencial sea mayormente considerado por los psicólogos y aún más por los educadores. Por ello, Vygotsky plantea un elemento fundamental en su teoría, como lo es el aprendizaje socializado, que expresa desde su perspectiva que el aprendizaje es un carácter social determinado, así como un proceso por medio del cual los niños se introducen a desarrollarse en la vida. Del mismo modo, Vygotsky incentiva a creer que el aprendizaje estimula la maduración. En consecuencia, la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Por otra parte, Vygotsky menciona aquí la teoría del andamiaje, cuya explicación representa que cuanta mayor sea la dificultad que tenga el sujeto para alcanzar las metas, más intervenciones directas tendrá. Asimismo, el juego en la construcción de la zona del desarrollo próximo cumple un papel de vital importancia, pues el niño hace uso de los recursos del ambiente, pues mediante el juego él aprende a regular su conducta, elaborando y construyendo su desarrollo. Erik Erikson, Teoría psicosocial, las 8 crisis. Es posible expresar que Erik Erikson modificó la teoría de Freud debido en gran parte a la cantidad de experiencias personales y profesionales que tuvo, al tiempo que se amplía el concepto freudiano del yo, haciendo énfasis en la influencia de la sociedad sobre la personalidad en el desarrollo. Cada etapa del desarrollo del individuo gira en torno a una crisis, según el pensamiento de Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson hace un seguimiento de la personalidad a través de la vida, enfatizando las influencias sociales y culturales sobre el yo, en cada uno de los 8 periodos. En este sentido, cada crisis es un punto crucial relacionado con un aspecto de importancia a lo largo de la vida. En consecuencia, las crisis surgen de acuerdo con el nivel de maduración de una persona en un momento determinado. Según Erik Erikson, la solución exitosa de cada una de las 8 crisis necesita un equilibrio entre un rasgo positivo y uno negativo. Por ello, el resultado exitoso de cada crisis incluye el desarrollo de una virtud en particular, asumiendo que en cada una de las 8 etapas sucede una crisis que influye en lo del yo. Erik Erikson la reflejó de la siguiente manera: la confianza básica versus la desconfianza básica. Del nacimiento a los 18 meses. La autonomía versus la vergüenza y la duda. De los 18 meses a los 3 años. La iniciativa versus la culpabilidad. De los 3 años a los 6 años. La destreza versus la inferioridad. De los 6 años a la pubertad. La identidad versus la confusión de identidad. De la pubertad a la temprana edad adulta. La intimidad versus el aislamiento, la temprana edad adulta. La productividad versus el estancamiento, en la temprana edad adulta intermedia. La integridad versus la desesperanza, en la vejez. Por otra parte, otros autores como David Perkins han realizado estudios basados en el cómo se aprende. ¿Y por qué? Desde su percepción de la escuela inteligente, las cuales define como aquellas que se mantienen atentas a todo posible progreso en el campo de la enseñanza y el aprendizaje. Y expresa que la escuela inteligente debe tener 3 características: estar informada, ser dinámica y ser reflexiva. De igual modo, según los planteamientos del autor, la escuela debe tener un centro, es decir, debe saber qué es realmente lo que quiere.
En este sentido, se considera esencial el aprendizaje reflexivo, en donde predomine no solo la memoria, sino que también se dé el pensamiento reflexivo y crítico. Por esta razón, David Perkins realiza dentro de este pensamiento la teoría del uno, la cual determinó como un primer acercamiento a las condiciones que mejoran el aprendizaje. Este enfoque afirma que la gente aprende más cuando tiene una oportunidad razonable y una motivación para hacerlo. Por eso, es la concepción acerca de la buena enseñanza basada en el sentido común. La teoría simplemente intenta establecer un punto de partida para dilucidar mejoras en la enseñanza de los estudiantes, entendiendo la práctica reflexiva que consiste en ejercitar las mismas actividades que uno busca desarrollar. En consecuencia, David Perkins refiere que el maestro se enfrenta a diario con la tarea de explicar ideas nuevas y volver a explicar viejas ideas desde el punto de vista de la teoría del uno. Toda buena explicación requiere fundamentalmente una información clara. Por ello, resulta importante comprender que en Venezuela actualmente se encuentran muchos elementos de competencia tecnológica que han permitido avanzar en la educación venezolana, aun cuando en la mayoría de las instituciones no se cuentan con los espacios aptos. Sin embargo, la realidad social actual ha empujado al docente a reorientarse en su práctica pedagógica. Por tanto, se han insertado mayor interés en el orden como institución y organización educativa, en la búsqueda de objetivos comunes. A su vez, las escuelas inteligentes se pueden semejar a la educación venezolana de la siguiente manera. Se quiere actualizar el proceso educativo. Existen medios tecnológicos que fomentan la creatividad y el descubrimiento. Se busca mediante el currículo la reflexión crítica del individuo. Aunque también se pueden diferenciar de la siguiente forma. El sistema gubernamental impulsa sistemas educativos diferentes al que requiere la actual sociedad. La situación social de inseguridad no provee libertad para la transportación de implementos tecnológicos. Algunas instituciones aún proveen conocimientos mediante el método mecanicista y memorístico, alejándose del currículo. Por otra parte, David Perkins, en su concepción el contenido, hacia una pedagogía de la comprensión, la cual establece que la comprensión posee múltiples estratos y este a su vez tiene que ver con los datos particulares y también con nuestra actitud con respecto a una asignatura. Entonces, cabría bien decir que la pedagogía de la comprensión significa comprender una pieza en el contexto del todo y concebir el todo como el mosaico de sus piezas. El arte de enseñar a comprender para evitar conocimientos frágiles. Para David Perkins, las tres metas indiscutibles de la educación son la retención, la comprensión y el uso activo del conocimiento, porque las cosas que se pueden hacer para comprender mejor un concepto son las que más útiles permiten recordar el modo para buscar las pautas en las ideas. Según David Perkins, hay que diferenciar entre conocer y comprender. El conocimiento es un estado de posesión, de modo que es fácil averiguar si los alumnos poseen o no determinado conocimiento. Sin embargo, comprender es ir más allá de la posesión. David Perkins explica que existen actividades de comprensión que generan el pensamiento crítico reflexivo del estudiante. Por otra parte, Ken Robinson, en su presentación en base al tema del sistema educativo es anacrónico, describe que la mayor parte de nuestros sistemas educativos están desfasados, son anacrónicos, fueron estructurados para ser ejecutados en otras sociedades. Por tanto, la desactualización cubre la práctica educativa. Explica también que en la mayoría de sistemas se insiste mucho en elevar los estándares de las matemáticas y de la lengua como asignatura, aun cuando existan otras áreas y competencias que permitan la generación de habilidades del individuo. Prevalece esta rutina de trabajo educativo y el autor asume que el sistema educativo debe fomentar la creatividad a fin de activar el ingenio de las nuevas generaciones. Asimismo, en base a este proceso, debemos reponer
y respondernos cómo aprendemos. Luis Alberto Machado, en su obra La Revolución de la Inteligencia, expone que la capacidad intelectual del individuo no depende de la raza ni del color de los mismos, depende de un proceso motivacional, de las ansias de querer desarrollar determinados conocimientos, depende de los niveles de desarrollo mental que cada individuo le quiera aplicar a su desenvolvimiento intelectual. Asimismo, el autor expresa que las neuronas son iguales para todos los seres humanos, aunque su nombre sea aún diverso. El genio es aquel que quiere serlo. Su desempeño y su constancia serán los únicos responsables. Podemos concluir diciendo que el paradigma cognitivo, en referencia con la práctica educativa, podría generar mejores resultados en el proceso de formación actual venezolano si tan solo se aplicara tomando en cuenta las reflexiones de cada pensador. Por ello, más que creer que podemos mejorar la educación, debemos actuar para que esto pueda suceder. Les habló la estudiante de Maestría en Evaluación Educacional, María Beris.